Bueno chicos, vamos a continuar con los videos que están relacionados con redes de dos puertos. Ahora vamos a ver un poco sobre los parámetros de imagen. Para esta ocasión, pues bueno, vamos a relacionarnos precisamente con estas preguntas que son, pues, cosas que suceden en las redes de dos puertos, hablando en la relación de impedancia. Hay que recordar que es muy importante el tema, ya lo hemos abordado en clases, sobre, pues es lo básico elemental que debemos ir entendiendo sobre una línea de transmisión o una red de transmisión, eléctricamente hablando, desde el punto de vista de teoría de circuitos. Bueno, lo primero que vamos a analizar, o bueno, revisar más que nada, es un concepto que se llama impedancia iterativa. Luego vamos a ver qué sucede con esta impedancia iterativa, con la impedancia sin imagen o la impedancia imagen a través de una red pasiva. Y posteriormente vamos a ver qué sucede con las características de un cuadripolo pasivo y simétrico. ¿Qué quiere decir o para qué lo vamos a utilizar? Y todo esto nos va a servir precisamente para llegar al punto de qué es la constante de propagación de una red, y prácticamente nos vamos a ir metiendo a una cuestión que se llama impedancia característica, que todo esto nos lleva precisamente a ir comprendiendo pues la importancia de una línea de transmisión, hablando de acoplamientos, desacoplos y cómo es que se comporta la señal cuando se va haciendo la propagación. Bueno, vamos a comenzar. Prácticamente nosotros tenemos que en diferentes aplicaciones tenemos la cuestión de una línea de transmisión, ¿verdad? Y esa línea de transmisión pues prácticamente la podemos enfocar a las necesidades precisamente de aplicaciones como filtros, los atenuadores, redes de acoplamiento. Es muy utilizado los acoplamientos entre sistemas y sistemas de ecualización y bueno, todo lo que tenga que ver con la transmisión de señales. Bueno, ya vimos que la transmisión de señales pues tiene que ver precisamente con la cuestión de los redes de dos puertos. Bueno, ya vimos también que las redes de dos puertos nos sirven precisamente para facilitar el análisis, para ejemplificar el comportamiento. Entonces, bueno, dentro del uso del análisis de los cuadripolos, considerando los parámetros de imagen, pues vamos a relacionar algo muy importante, que son precisamente su comportamiento en un régimen permanente. Y principalmente nos vamos a enfocar a la onda senoidal. Hay que recordar que la onda senoidal, pues bueno, tiene ciertas características sobre los elementos pasivos principalmente. Eh, Sabemos que la señal senoidal no va a sufrir ninguna modificación, más que probablemente de amplitud en su magnitud, pero su forma senoidal no va a cambiar. Al tenerlos conectadas sobre resistencias, resistores, tampoco sobre bobinas y capacitores, pero cuando los ponemos sobre bobinas y capacitores vamos a tener ciertas particularidades que van a sufrir la señal senoidal, pero su señal senoidal como tal, esa curvatura característica que conocemos, pues no, tampoco se va a perder, probablemente se va a desfasar hasta 90 grados, 180, lo que yo pueda implementar, pero en esencia la señal, fuera de distorsiones que podamos tener por diferentes razones, impedancias parásitas, campos electromagnéticos, pues bueno, fuera de esos ruidos, podemos establecer que la señal senoidal pues se va a mantener intacta, y ese es un principio importante que queremos resaltar aquí en este semestre. Vamos a ver. Prácticamente nos dice que yo teniendo nuestro cuadripolo, ¿se acuerdan? Tenemos nuestro cuadripolo, que es una caja negra,
y tenemos los puertos 1 y 1, 2, 2, y el régimen permanente al que hacemos referencia es ya con una señal de alimentación, una señal de entrada y una impedancia característica, bueno, característica de interconexión del equipo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que voy a tener que conectar una red principalmente. Principalmente podemos establecerla como otra caja negra, ¿verdad? Un generador de funciones, un amplificador, un micrófono, no sé, lo que a ustedes se les ocurran. Al final de cuentas, esa va a ser otra red, otra caja negra que va a representar una impedancia de interconexión. Y a su vez, pues voy a tener una resistencia de carga que es la que vamos a proponer, que es la que va a asumir, por ejemplo, otra red de preamplificación o de acoplamiento, un filtro, un ecualizador. Prácticamente lo que queremos explicar o lo que queremos decir es que nuestra caja negra, que es como la práctica que hicimos la semana pasada, prácticamente la voy a conectar a otra caja negra y a otra caja negra. Pero probablemente me refiero a negro porque no sabemos qué componentes son los que tiene adentro. Pero probablemente sí los conozca. Y si ya los conozco, entonces ya no son cajas negras. Es otra red. ¿Sale? Entonces voy a tener una red de entrada conectada a mi cuadripolo que va a realizar alguna función y la voy a conectar a otro elemento que va a funcionar como carga. Eso quiere decir entonces que si recordamos, nuestra caja negra ya presenta ciertos valores de impedancia a los terminales los terminales en corto, ¿se acuerdan? Y las terminales en abierto. Entonces, bueno, eso quiere decir entonces que vamos a tener un efecto conocido como impedancia iterativa. Bueno, esa impedancia iterativa en una red pasiva de dos puertos la vamos a identificar como una impedancia muy similar vista cuando yo coloco una carga. Vamos a ver qué quiere decir. Quiere decir que el puerto por sí solo ya tiene una impedancia, pero si yo le conecto esta carga, va a representar una modificación en los puertos 1 y 1. Y si yo conecto esta carga, va a representar una modificación de impedancia en las terminales 2, 2. Vamos a ver. Quiere decir entonces que si yo tengo una red, una caja negra, y yo conecto una carga a la terminal 2.2, quiere decir que la impedancia de entrada original va a sufrir una modificación, pero va a tener cierta característica esa modificación. Va a tener una magnitud, va a tener, al ratito lo vamos a ver con ayuda de un simulador. Vamos a ver qué sucede con esta impedancia, ¿sale? Quiere decir que entonces cuando yo cargo, por decirlo así, a las terminales 2.2, se va a ver reflejado en las terminales 1 y 1. A su vez, si yo cargo en las terminales 1 y 1, lo voy a ver representado en las terminales 2.2. Vamos a ver, vamos a ayudarnos de nuestro fabulosísimo simulador. Ya saben, no es sesión de simulación. Vamos a utilizar el simulador simplemente como una herramienta de animación para ayudarnos a ir comprendiendo. Ya saben que esto de todos modos se hace en práctica o ya hicieron la práctica o vamos a hacer la práctica y vamos a comprobarlo con instrumentos reales. Ok, acá vamos a analizar qué es lo que está sucediendo. Vamos a pensar que tenemos esta red. Prácticamente por este momento no nos interesa mucho que funcionase ni nada, simplemente vamos a analizarlo desde el punto de vista impedancias. Y bueno, vamos a ayudarnos de la herramienta del ómetro. Listo, vamos a ver. Vamos a darle aquí al simulador que nos haga una serie de mediciones. Y aquí coloqué un ómetro. Prácticamente el ómetro me está dando la impedancia. Vamos a pensar que son las terminales 1 y 1, ¿sale? Y yo puedo colocar el ómetro en esencia a la entrada. Si se dan cuenta, pues eso ya lo probamos. Me estaré midiendo estas resistencias porque aquí está abierto, ¿verdad? Bueno, no voy a hacer mucha referencia en esto, pues ya lo vimos en el otro video. Voy a pasar el ómetro de esta posición y pues prácticamente lo mismo, ¿verdad? 42 kilo ohms. Ok, vamos a ver qué sucede. Entonces, si yo coloco una carga,
En este momento le voy a hacer una carga física, una resistencia. Listo, si se dan cuenta, coloco una carga, esta carga es de un kilo ohm. Observen qué sucede con la impedancia de entrada. La impedancia de entrada prácticamente de estar en 20 kilo ohms bajó un poco, ¿verdad? Eso es normal, ¿por qué? Pues porque estas resistencias prácticamente ya quedaron en serie, su equivalente en paralelo y bueno, eso ya lo sabemos, pero observen, son 17.7 kilo ohms. Quiere decir que entonces yo al colocar una carga, en este caso es una carga resistiva, yo decidí que fuera de un kilo ohm, ¿se lo valen? Pero vamos a ver qué sucede si yo incremento la resistencia a un valor muy grande, ¿verdad? Tal cual como si estuviera en circuito abierto. Vamos a ver qué sucede. Vamos a pensar que es de un mega ohm. Por lo tanto, si es de un mega ohm, pues prácticamente es como si estuviera nuevamente en circuito abierto y vean la resistencia. Va a llegar a 20K. Vamos a pensar qué sucede si yo hiciera casi un corto. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede. Observen, ahora es de un ohm. Chequen que la resistencia sigue siendo 17.6K. Prácticamente es como si yo hubiese cortado esta resistencia, o perdón, hubiese puesto en corto y quedara en paralelo y en serie con la de 10K. Y bueno, eso ya lo sabemos, que lo que va a suceder es que estuviera midiendo la impedancia a cortocircuito, ¿verdad? Eso lo podemos comprobar colocando directamente cortocircuito. Eso quiere decir que su resistencia prácticamente tiende a 17.6 kilo ohms. Suceda lo que suceda en esta resistencia, o en estas terminales, mejor dicho, voy a experimentar esa resistencia. Vamos a ver qué sucede al revés. Listo, observen nuevamente, tenemos 42 ohms, prácticamente las terminales 1 y 1 se volvieron a estar en circuito abierto, por lo tanto voy a medir la serie de estas dos resistencias, ¿verdad? Vamos a colocar nuestra resistencia de carga a la vista desde el 1,1 y observen, la impedancia prácticamente nuevamente bajó, ¿verdad? Lo mismo va a suceder si yo incremento nuevamente la resistencia. Vamos a ver qué sucede. Listo, observen, ahora nuevamente la puse a 1 mega y verán que ya volvió a subir a 42, ¿verdad? Si yo hago la modificación a 1K, listo, comienza a bajar nuevamente, ¿verdad? Y sabemos que va a llegar a un valor prácticamente finito o fijo. A eso es lo que nos referimos con la resistencia iterativa. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que vamos a estar observando o eso es lo que observaron ustedes en práctica según el momento de la sesión que estuvimos analizando. Bueno, entonces ya visto desde el simulador que lo utilizamos como un sistema de animación en realidad, podemos observar que sí, va a llegar un momento en que va a tener una impedancia iterativa pues prácticamente fija, por decirlo así, ¿verdad? Que en realidad pues va a depender mucho del valor que yo tenga como elemento de carga. Por eso nos dice que es una similar. ¿Se lo valen? Vamos a ver. También nos dice entonces que la impedancia iterativa, ¿vale? Para cada una de las terminales del cuadripodo puede ser diferente. Perdón. Ya vimos que sí es cierto, ¿verdad? Es diferente para cada uno de los polos. Puede ser el mismo valor resistivo aquí en 2,2, pero me va a dar un valor distinto cuando yo lo cambie a la terminal 1 y 1. ¿Sale, vale? Entonces, depende mucho de la configuración de la red, pero lo que nos quiere decir es que, pues, no espero una similitud en los dos puertos o similitud en la resistencia de carga. Sabemos que son elementos resistivos, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, nos dice que entonces, en una red de dos puertos hay dos valores de impedancia iterativa, uno para cada puerto. Y lo acabamos de comprobar con el simulador hace un momento. Ok, ahora viene otro caso muy particular. ¿Sale? ¿Qué sucede con la impedancia iterativa cuando yo coloco redes en cascada o encadenada, que es prácticamente la tándem? ¿Sale, vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que yo puedo colocar redes en cadena o redes en serie o en cascada, también a veces se le conoce, y voy a experimentar prácticamente el mismo efecto. Voy a conectarlas, eso sí, tienen que ser idénticas,
redes pasivas idénticas, les voy a conectar en serie es de bloques negros o cajas negras o redes idénticas, ¿sale? ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, pues vamos a encontrar también una similitud en la red, ¿sale? ¿Vale? Hay que considerar que entonces, si yo determiné que este es un cuadripolo y le conecto una carga, pues ahora esa carga va a ser un cuadripolo. Vamos a ver qué efectos vamos a tener. Ok, vamos a ver. Ahora ya tengo dos redes idénticas, ¿vale? Dos redes test, que prácticamente esta funciona como la Z en las terminales 2,2, o esta red funciona como la resistencia de carga en las terminales 1 y 1. Si se dan cuenta, pues ya tengo dos configuraciones, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Pues prácticamente yo tendería que sería algo muy parecido, ¿verdad? Vamos a poner el ómetro en la posición que queremos en la entrada 1,1, ¿verdad? Vamos a decirle que continúe. Y listo. Recuerdan que la resistencia bajaba a unos 17, 18 kilo ohms. Pues bueno, prácticamente eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Vamos a observar. Voy a quitar por un momento la red número 2, la que acabo de cambiar. Voy a quitar este cable y observen. Hace el mismo efecto que hace rato, ¿verdad? Tengo una resistencia de 20, ¿por qué? Porque no tengo resistencia de carga. Ahora esta red funciona como la RL que puse hace rato, pero ojo, ya es una red simétrica. Vamos a ver. La vuelvo a conectar y observen, vuelve a bajar, ¿verdad? Y esta resistencia es muy parecida como la que hicimos hace rato. Y esa es la resistencia o la impedancia, mejor dicho, iterativa. Yo esperaría a la salida algo muy parecido, ¿verdad? Vamos a observar. Voy a cambiar el ómetro y listo, ¿verdad? ¿Ya vale? Ah, perdón. Ya tengo mi impedancia en las terminales 2,2, pues ahora la tengo de 40 kilo ohms, ¿verdad? Quiere decir que si yo por alguna razón nuevamente desconecto la red primera y listo, me da la suma de 32K más 10K. Si yo conecto en las terminales 1 y 1 de la segunda red, conecto una impedancia que es esta red como entrada, vamos a volver a conectar y listo. Prácticamente volvemos a conectar una carga y entonces se va a ver reflejada como impedancia de salida. Ok, ahora observemos bien. Ahora ya conecté una red 1, una red 2 y una red 3. ¿Sí? Prácticamente voy a volver a conectar mi ómetro. Ay, perdón, disculpen ustedes. Ahí está, ¿verdad? Si se dan cuenta, antes era 18,4, ahora son 18,3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque añadí otra red. ¿Sale, vale? Si conecto mi ómetro en la otra posición, bueno, ahí no se alcanza. Voy a mover la red. Ahí está, ¿verdad? 40,3. ¿Se acuerdan que hace rato nos daba otra lectura? Pues bueno, prácticamente, si yo sigo sumando las redes, pues ya sabemos que va a tender a bajar a un nivel en el que ya sabemos que el último nivel pues va a ser como si yo colocara en corto la red primaria, ¿verdad? Entonces, este es el efecto que tenemos en una conexión tándem, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que estoy conectando de manera en cascada, una tras otra, encadenada, y si se dan cuenta, pues las impedancias prácticamente son muy parecidas, ¿verdad? Déjame poner los dos ómetros. Listo. Ahora podemos observar al mismo tiempo las dos impedancias, ¿verdad? ¿Para valer? Entonces, bueno, quiere decir entonces que es verdad que tenemos que si yo hago una cadena o un tándem, voy a tener prácticamente las impedancias que como si estuviera nada más uno. Eso quiere decir que entonces es verdad. Esta resistencia que la pusimos hace rato como un resistor puede ser otra red. Obviamente estamos trabajando con redes idénticas, ¿verdad? Bueno.
Entonces, bueno, hemos comprobado que la red pues, va a tener este arreglo de impedancia independientemente, se va a ver reflejada en cada uno de los puertos, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso se llama que se itera, ¿verdad? Se va iterando de forma de cadena. Si yo la coloco aquí, ya observaron que se puede ir reflejando, ¿verdad? Y bueno, prácticamente nos dice que entonces va a ir disminuyendo el efecto de la impedancia sobre la red. Déjenme adelantar un poco. Y bueno, prácticamente entonces nos dice que vamos a tener. Listo, entonces podemos concluir un poco que las impedancias imágenes en la red pasiva de dos puertos prácticamente los vamos a identificar como la impedancia de terminación. O sea, cómo voy a observar una impedancia en una red de transmisión o una red de dos puertos por su impedancia en las terminales. ¿Sale? Entonces prácticamente vamos a estar observando que vamos a tener una impedancia de este tipo, ¿verdad? Esta va a ser la impedancia 1,1, la terminal es 1,1 y puedo tener la impedancia iterativa en la entrada 1 o la impedancia iterativa en la entrada 2. ¿Sale? Bueno. Prácticamente entonces la impedancia de imagen a eso hace referencia, ¿va? Ya que vimos el ejemplo de la cadena, pues podemos ver que imagen, pues bueno, o sea, es como si estuviera viendo del otro lado, ¿no? Como cuando nos vemos en el espejo, ¿sí? No del mismo valor, pero se va haciendo reflejada. ¿Se lo ven? Bueno, prácticamente lo que vimos en el simulador. Y prácticamente vamos a determinar que todas estas características de la impedancia de imagen, perdón, se van a converger o se van a unir o se van a poner en un punto en común denominado impedancia característica. Eso es lo que le da el valor característico a esa red. ¿Recuerdan? Sus equipos de instrumentación como el generador, el osciloscopio, ya cuentan con una impedancia característica. 50 ohms, 75 ohms. Anteriormente las antenas de televisión de 300 ohms, los cables coaxiales de 75 ohms. Por ejemplo, las redes de los autos, ahora los autos modernos, tienen una red llamada K-Line, que son, si mal no recuerdo, 10 kilo ohms. La línea K, que son eh, redes que transmiten datos digitales. Bueno, todas ellas se tienen que ir de alguna manera acoplando, se tienen que ir integrando a la red y pues en esencia lo que tenemos es impedancias que tenemos que asimilar de no alterar, ¿vale? Entonces es muy importante saber la impedancia característica y pues lo podemos conocer de manera de teoría de circuitos como la impedancia imagen interactiva. Y bueno, aquí nos da una idea de cómo poderlas encontrar, ¿vale? Ya hicimos ejercicios sobre esto, de cómo encontrar, por ejemplo, la impedancia característica de una red en L, ¿sí? De una red en pi. Lo vemos perdón, en T o en pi. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, un análisis en cortocircuito, ¿vale? Analizar la impedancia. Prácticamente, pues bueno, la idea de que ustedes tengan esta tabla, pues no es necesariamente que no trabajen en cómo llegar a las ecuaciones, sino que ya simplemente las utilizan. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, eh, prácticamente entonces la impedancia característica, pues la vamos a determinar con estas ecuaciones. Entonces podemos decir que cuando ya tenemos las impedancias iterativas, tanto a la entrada como a la salida, o por decirlo así, en el puerto 1,1 y en el puerto 2,2, pues entonces prácticamente es lo mismo que si dijéramos que tenemos las impedancias de imagen. Y por tanto, ese único valor que vamos a tener de las impedancias iterativas, eso quiere decir entonces que este único valor de impedancia iterativa para la red, entonces podemos decir que prácticamente estas dos características de impedancia interactiva única o valores de imagen únicos es lo mismo que vamos a designarlo como la impedancia característica.
Entonces, cuando ustedes escuchen el término de impedancia característica, quiere decir que es la forma en la que se va a comportar la red que vamos a utilizar para la transmisión de información. Entonces, la impedancia característica de cualquier cuadripolo que sea simétrico es la impedancia de terminación. Eso quiere decir que pues, entonces tenemos vista nosotros aquí, pues la impedancia característica, por ejemplo, si yo tengo un osciloscopio y mido aquí 75 ohms o 50 ohms, quiere decir que todo lo que está dentro representa ese valor de impedancia. Quiere decir que si yo quiero conectar otro sistema, pues para efectos de máxima transferencia de energía, que vamos a ver un poco más adelante, tanto en el semestre como en la carrera, pues necesitamos que sea del mismo valor. Y bueno, entonces prácticamente tenemos que la impedancia característica también se define como la impedancia de entrada medida en cualquier par de terminales de una cadena infinita de redes. ¿Pero vale? Bueno, también tenemos entonces que cuáles son las formas más simples de una red simétrica. Y bueno, aquí ya nos vamos a introducir un poco a la implementación de mejor funcionamiento de las redes de dos puertos. ¿Vale? Tenemos nuestra configuración en L, en T y en pi. Prácticamente la ZS, la impedancia en serie, vista desde la señal de entrada, y la ZP es la impedancia en paralelo, vista desde la terminales de salida. ¿Sale? Entonces, bueno, es simétrica cuando tenemos esta relación, ¿verdad? La Z en serie a la mitad y la impedancia en paralelo prácticamente al doble. Si se dan cuenta, pues aquí tenemos una impedancia en L, también vista desde la entrada, y una impedancia en L vista desde la salida, pues prácticamente cumplimos las mismas condiciones, ¿verdad? Y lo mismo para la componente en pi. Y bueno, prácticamente es lo que estamos observando en esta condición, ¿verdad? Sí, prácticamente nos dice lo que acabamos de comprobar. Entonces, bueno, lo que nos dice es que las secciones simétricas desde T a pi las podemos construir a partir de secciones medias o intermedias asimétricas. ¿Se le valen? Por ejemplo, la red, como lo dijimos hace rato, prácticamente de una red T, tenemos la mitad de Z en serie y dos P. Entonces, si yo la quiero configurar, ¿sí? Si se dan cuenta, esta es la relación, ¿verdad? Tenemos la impedancia en serie, ¿sale? A la mitad, la impedancia en serie a la mitad y tenemos prácticamente el doble de ZP. Al estar en paralelo, pues prácticamente es el equivalente, ¿verdad? Pero, ¿vale? Lo mismo surge con una red en pi, pues, pues tenemos este efecto. Entonces, bueno, hay que recordar que aquí al estar en paralelo, pues bueno, sabemos que va a quedar una sola P, ¿verdad? Y aquí pues tenemos el mismo efecto, prácticamente al tener la mitad de Z serie y la mitad de Z serie, pues prácticamente tengo Z serie, ¿sale? Pero sí hay que recordar lo siguiente, ¿verdad? Las redes simétricas en T y en pi, importantísimo, no son equivalentes, solo nos tienen, ya que no tienen las mismas impedancias de cortocircuito y corto abierto, quiere decir que pueden tener diferentes valores resistivos, y esto prácticamente lo vamos a observar en la siguiente práctica, ¿vale? Ya acá nosotros ya encontramos la equivalencia en T, ustedes ya hicieron la tarea de encontrar el equivalente en pi, ¿vale? Entonces ahora vamos a juntar una T con una pi, van a observar que en esencia no va a ser lo mismo. Y bueno, aquí lo único que nos dice también es que pues podemos notar que podemos tener diferentes configuraciones mezcladas, ¿vale? Aquí tenemos una red L con otra red L, que las dos en combinación podrían ser una red T, pero si se dan cuenta, al conectarla con la siguiente, pues ya puedo tener una red pi, ¿vale? Y esta red pi puede estar conectada con la otra red pi, o la puedo ver como una T intermedia, ¿vale? En esencia lo vimos hace un momento con el simulador. Prácticamente lo vemos aquí, ¿verdad? Tengo en esencia una red en T, pero también tengo una red en L de entrada, una red en L de entrada, y si lo veo desde aquí hasta acá, pues prácticamente tengo una red en P. Si quiero hacer una red simétrica, ¿qué tendría que hacer aquí? Pues en esencia tendría que sustituir esta resistencia por la suma A32K y el sistema tiene que seguir funcionando, ¿verdad? Vamos a ver.
Y listo. Pueden observar, esta resistencia prácticamente era de 32K y esta resistencia que la acabo de quitar era de 10K. La suma me da 42K. Lo sustituyo y prácticamente me da una equivalencia de 42K y la impedancia sigue siendo la misma. Vamos a observar que es verdad. Vamos a quitarla y listo. Podemos observar que sí es cierto, ¿verdad? La equivalencia funcionó. ¿Sí? Y aquí por último nos dice que entonces las redes relacionadas, como lo acabamos de ver hace un momento, ya analizándolas y hacerlas simétricas, pues entonces al final de cuentas lo que me va a dejar es una característica de propagación, que significa que para cada una de las redes que esté proponiendo en cadenas o en escalera, pueda considerarse insignificante. Eso quiere decir que vamos a cargarle de manera no tan drástica a la red de transmisión y por lo tanto vamos a considerar que esta característica de propagación. Y esa va a ser la que nos va a interesar porque sobre esa característica de impedancia iterativa o impedancias imágenes o impedancia característica, pues vamos a trabajar con la propagación, que es en realidad el punto que nos interesa, siendo un cable o siendo una antena para radiar o un microondas para agarrar señales satelitales, según sea el caso. Entonces la característica de propagación es la que nos va a interesar en comunicaciones principalmente. Entonces, pues bueno, prácticamente podemos tener un resumen sobre la impedancia característica de las tres configuraciones, pues que en esencia son las más, pues las bases, ¿no? O sea, ya habíamos visto que es una L, doble L, si lo queremos ver desde este punto de vista, ¿sale? O unas Ls encontradas para hacer la pi. Entonces, estas van a ser las relaciones de impedancia característica, ¿vale? Y es con las que vamos a trabajar precisamente cuando veamos ya acopladores, filtros, ecualizadores, y bueno, diferentes aplicaciones que ya se utilizan para todo lo que son las redes eléctricas o redes de comunicaciones. Y bueno chicos, espero que les haya servido este video para hacer referencia asíncrona a las sesiones que ya tenemos en presencial. Y pues bueno, esperemos preguntas durante las sesiones en las que vayamos a hacer práctica o que les haya quedado, si es que ya hicimos, que les haya quedado clara la esencia de los temas, si es que ya hicimos la práctica. Gracias.